permiten conectarte, o sea, te permiten cargar la batería conectándote al tomacorriente de tu casa, y hay otros, como ya los 100% eléctricos, pues que necesitan ya una infraestructura mucho más robusta. Entonces vamos a ir desglosando, vamos a ir viendo estos detalles, quiénes sí, quiénes no, cuáles son las modalidades, cuántas formas existen, por ejemplo, de cargar un híbrido enchufable. Si ese híbrido enchufable yo voy a una estación de carga rápida, la voy a poder conectar sin ningún problema. Entonces, todas esas inquietudes, preguntas, y ustedes, si es que tienen también ahí preguntas, nos la van dejando por el chat y nosotros en esto, en el entretiempo, vamos a ir respondiendo también sus inquietudes. También vamos a ver un segmento donde vamos, también va a haber un segmento donde nosotros nos vamos a enfocar en cuáles son los requisitos o qué tipo de red necesita usted para energizar su cargador que le vino con el vehículo. O de repente estás interesado en adquirir un vehículo adicional al que te entregó el dealer. Entonces, todas esas interrogantes. ¿Cuánto te va a costar cargar un vehículo 100% eléctrico? ¿Cuánto te va a costar cargar un vehículo híbrido? Entonces, todas esas interrogantes las vamos a ir respondiendo. Entonces, lo primero que me gustaría iniciar es haciendo esta pregunta. ¿Todos los vehículos eléctricos realmente necesitan conectarse a un tomacorriente o a un cargador para cargar las baterías? Y la respuesta es depende. ¿Y de qué va a depender, muchachos? Va a depender del tipo de vehículo eléctrico que usted tenga. Existen varias configuraciones. Los más habituales al día de hoy, por ejemplo, a nivel regional todavía, los que más se están vendiendo son los híbridos. Entonces, un híbrido es un vehículo que tiene dos motores, uno a gasolina, un motor eléctrico, pero con la característica de que el rol protagónico todavía lo sigue teniendo el motor a combustión. Entonces, estos son híbridos no enchufables. Si tú tienes un híbrido no enchufable o a futuro piensas adquirir un ejemplar como estos, no necesitas conectarlo a ningún tipo de enchufe, no necesitas cargador, no necesitas ir a un centro comercial para recargar. Pero claro, así como tiene estas ventajas, entre comillas, con el tema de la carga, también tiene otras desventajas. Por ejemplo, que en este tipo de vehículos tú no puedes rodar el vehículo en una versión 100% eléctrica. Entonces, eso es el panorama de los híbridos no enchufables. ¿Y de qué forma? O sea, los híbridos no enchufables sí tienen una batería. Es una batería muy pequeña, pero que no necesita conectarse a ningún tipo de cargador para recargarla. Pero, ¿cuáles son los mecanismos con los cuales sí se recarga esta batería que es pequeña? Hay dos modalidades principalmente. La primera y la más importante es la del freno regenerativo. Este es un tema que ustedes probablemente, los que ya tienen vehículo eléctrico, lo han ido experimentando, que es el freno regenerativo. Entonces, lo que en un vehículo a combustión, para detener o para reducir la velocidad, lo que sí hace es usar el freno. En este caso, en los vehículos eléctricos ya no es necesario. Entonces, lo que hacen es aprovechar esa energía cinética, en vez de disiparla en forma de calor, la convierte y la termina almacenando en la batería. Esa es una de las modalidades que en todos los vehículos eléctricos, ya sean no enchufables, enchufables o 100% eléctricos, el freno regenerativo está presente. De que hay niveles de freno regenerativo, nivel uno, nivel 2, cada fabricante tiene ahí sus propias particularidades. Y la otra forma de recargar estos vehículos es con los excedentes de energía que va proporcionando el motor a combustión. Entonces, esas son las dos modalidades. Y digamos, la desventaja de este tipo de vehículos es que tú como usuario no lo vas a poder programar o configurarlo para que, por ejemplo, ruedes en la versión 100% eléctrica. Y esto va, ¿por qué? Porque al fin de cuentas la batería de estos vehículos es tan pequeña, entonces el motor eléctrico que también lo acompaña es muy pequeño, de muy baja potencia, como para que tenga la robustez suficiente para mover al vehículo
en una versión 100% eléctrica. Entonces, así lo vamos a ir escalando y ahora vamos a hablar de los híbridos enchufables. Igual siguen teniendo dos motores, uno eléctrico, uno a combustión, pero ahora con la característica de que el motor y la batería ya son de mayor capacidad. Entonces, estos son vehículos que ya tienen la chance de moverse en una versión 100% eléctrica. Claro, no tiene autonomía de 400, 500 kilómetros, pero sí puedes rodar 60, 80 o hasta 100 kilómetros dependiendo la marca y la capacidad que tenga la batería de tu vehículo. Y nuevamente, acá para recargarlo, si tú tienes un híbrido enchufable, ahora ya existen otras modalidades. El freno regenerativo está presente, pero ahora también tú ya tienes la chance de tener un cargador, o sea, utilizar un cargador, utilizar la toma de tu casa para recargar la batería. Ahora la batería ya es de mayor capacidad. Claro, no es como la de de un 100% eléctrico, pero sí ya te permite rangos considerables como para que tú puedas experimentar el vehículo en un modo 100% eléctrico. Entonces, lo típico que hoy en día se tiene en el mercado son vehículos híbridos enchufables que están de 60 hasta 100 kilómetros de autonomía solamente en la versión 100% eléctrica. Y ahora sí vamos a migrar a los 100% eléctricos. Estos vehículos solamente tienen motores eléctricos. Pueden ser uno, pueden ser dos, pueden ser cuatro, dependiendo la configuración, el fabricante, pero netamente entra a tallar los motores eléctricos. Y ahora sí, para cargarlo, ya tienes distintas modalidades. Está presente el freno regenerativo, lo puedes cargar en casa, ya lo puedes cargar en una estación de carga rápida, que más adelante también les vamos a comentar que no todos los cargadores o no todos los vehículos se pueden cargar en todos los cargadores que tú puedas tener en tu ciudad. Entonces, los vehículos 100% eléctricos, hoy en día casi todos ya están por encima de los 300 kilómetros de autonomía. Hablar de 500, 600 kilómetros de autonomía ya no es una utopía, ya es una realidad, hay marcas que ya lo tienen y esto va hacia arriba. Y ahora en este apartado les vamos a detallar cuáles son los cargadores que ustedes podrían utilizar para cargar ya sea un híbrido enchufable o un 100% eléctrico. Así es que, Andrés, te doy la posta para que les des ahí el panorama y netamente enfocados para los híbridos enchufables y los 100% eléctricos. Bueno, muchachos, entonces, como explicaba Johan, hay tres diferentes tipos de carga, ¿sí? Y pues así mismo hay dos diferentes tipos de carga. Hay una carga en AC y hay una carga en DC. Yo sé que el tema de la electromovilidad a veces se puede volver un poquito técnico y engorroso porque los comerciales nos hablan de kilovatios hora, nos hablan de la electrolinera, que la aplicación, que autonomía, y uno con un carro a gasolina, uno piensa en yo tengo un tanque de 17 galones y me cabe, y el galón está a 8.000 o 15.000 pesos. Aquí las cosas cambian, pero yo quiero hacerles énfasis en que es importante que ustedes sepan esta información por dos cosas. La primera es para cuidar el bolsillo de ustedes, es esa, porque ¿de dónde arrancamos? Que hay una carga en AC, que es una carga lenta, que esa carga en AC incluye cargadores desde los 3.5 kilowatts hasta los 7, 11 kilowatts, ¿sí? Y es importante que ustedes tengan esta información porque este tipo de carga, ¿sí? No es soportada por todos los vehículos. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que este cargador de 3.5 kilowatts que ustedes ven acá, que es el cargador que entregan los fabricantes, gracias Juan, ya te explicamos lo de la diferencia de carga en AC y en DC. Este tipo de cargador lo que hace este cargador es, y que te lo entregan con el carro muchos fabricantes, este cargador tú lo conectas directamente a una toma corriente. La toma corriente de nosotros nos proporciona carga en AC o nos proporciona una corriente alterna, ¿sí? Y esa corriente, por lo general, es la corriente con la que se prende el bombillo, con la que se prende la licuadora, con la que se prende
el horno, ¿sí? La carga en DC es una corriente continua y esa corriente va directa a la batería. Aquí Johan, que es el ingeniero técnico, me corregirá si estoy dando mal la información. Estoy bien, estoy Sí, bien, sí, o sea, estamos bien. sí, a ver, digamos, para ponerlo más sencillo, lo que pasa que las baterías, las pilas, almacenan la carga, almacenan energía en corriente continua. Y como comenta Andrés, cuando tú tomas energía de un toma corriente o de la red que uno tiene en casa, estás tomando energía en AC. Entonces hay que convertirla. Y ese convertidor, Exacto. cuando utilizas este tipo de cargadores, que son carga en AC, ese convertidor está dentro, viene de fábrica, está integrado en el vehículo. Y ahí viene con el tema de que, Eso sería como esto, como el chanchito del celular, por ponerlo en exacto, otras cosas físicas, ¿sí? tal cual, sí, Entonces, continúa. lo que hace es convertir la energía. Esa es la diferencia. Entonces, este cargador que ustedes ven acá es un cargador de 3.5, es un cargador que funciona, se acaba de unir Alejandro, es un cargador que el de nosotros funciona a 220 voltios. ¿Qué quiere decir? Que si en tu casa, y eso pasa mucho en Colombia, que la tensión es 110, entonces yo voy para Chía o voy para Cúcuta y allá la energía es 110 y yo me llevo mi cargador de 3.5, mi carro no me va a cargar a 3.5, me va a cargar a la mitad. Entonces tú cargas con este cargador en Bogotá a red 220 y te carga a 3.5, supongamos que sea un carro híbrido enchufable con una batería de 17 kilowatts, te carga en 6 horas. Pero te vas para Cúcuta, te vas para Chía, te vas para otro espacio en donde la región, en donde la tensión sea 110, ya no te cargan 6 horas, te cargan 12 horas. Entonces tú dices, ¿pero por qué? ¿El carro está fallando? ¿El cargador está fallando? No, es porque la tensión es menor. Entonces el cargador está en la capacidad de entregarte 3.5 kilowatts. Sin embargo, la tensión que hay no te genera la potencia para que tú puedas, para que el carro pueda tomar los 3.5 kilowatts. Esa es la razón. No sé si hasta ahí queda claro. Por ahí vi que alguien tiene la mano levantada. Gloria, cuéntanos, Gloria. Bueno, mientras Sí, Gloria nos yo creo que escribe, yo le continúo. Entonces, eso es muy importante. Entonces, yo quiero que hagamos una comparación o una similitud acá. Cuando nosotros hablamos de una batería de 18 kilowatts, imagínense que les estoy hablando de un tanque de gasolina de 8 galones. Ya. Gloria, Sí, buenos días. Yo tengo ¿qué una tal, duda. Gloria? Cuando tú dices, bien, muchas gracias, dices que este cargador es de 3,7 kilovatios a 220, pero también puede trabajar entonces a 110, o sea que él es autorrango, básicamente. Él es multirrango. exacto. Exacto. Él es Ah, ok. multirrango. Esa información ustedes no lo colocan en el brochure del catálogo. O sea, en este caso, si yo viera la ficha técnica del equipo o del cargador, pues yo digo, bueno, debo cerciorarme que para que funcione tienen que estar los 220 en línea a línea o, bueno, línea neutro según las configuraciones con su respectiva tierra. Cuando a veces, Ajá. cuando él es autorrango debería incluirse, ¿no? Pues para que sea más fácil, digamos, hacerle esas aclaraciones a las personas que adquieran el cargador. Porque a veces, Exacto. digamos, pasa que me preguntan, pero como yo no lo veo en la ficha, yo digo, no, pues no me atrevo a decir algo Eh, que no esté escrito. Exacto, exacto. Entonces eso, exacto, eso debe ir en la ficha. Pero supongamos que no vaya, aún así, sí, en el caso de nosotros, ¿no? Aquí no hablamos de otras marcas, no hablamos de ABB, no hablamos de Ergo, no hablamos de, sí. En el caso de nosotros, este cargador es multirango, va en la ficha, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el cliente, se los digo porque yo antes de temas de electricidad y de esto no tenía ni idea, me decían multirango y ¿qué es esa vaina? ¿Cómo así? Y a veces el cliente, el que se compra un carro eléctrico, pues se lo compró, pero no tiene de fondo, oiga, de verdad necesito saber o necesito tener clara toda esta información. Y a veces se vuelve muy técnico y como que hay cierto rechazo, entonces se hace, incluso es difícil para nosotros como comerciales, imagínense para el cliente que simplemente se lo compró porque quiere evitarse el pico y placa, en Bogotá, por ejemplo. Entonces, para allá va. Entonces, me gustaría que hiciéramos esa similitud entre una batería de 17 kilowatts como con un tanque de gasolina de 8 galones. De ahí partir y poder tener algunos ejemplos. Este cargador que ustedes ven acá es un cargador tipo Wallbox.
este cargador es el que uno ve en los sótanos de los parqueaderos, de los edificios, también hay en algunos centros comerciales pegados en la pared. Este cargador tiene 7 kilowatts, pero en este diseño de tipo Wallbox hay hasta los 22 kilowatts. Este cargador es monofásico, pero en la versión de 22 pasa a ser trifásico. Entonces, con este cargador de 7, un carro que sea híbrido, ojo, y aquí es muy importante, porque no todos los carros híbridos soportan esta potencia o soportan los 7 kilowatts. ¿A qué me refiero? Que todos los carros tienen una potencia máxima de carga. Entonces, tu carro híbrido soporta máximo 3.5 kilowatts y tú me compras este cargador. Entonces, Paco, me compras este cargador, haces instalación, te metiste ahí 6, 7 millones de pesos, estoy colocando un número cualquiera, y vas a poner el carro y el carro te carga en el mismo tiempo que cargar con un carro de 3.5. Entonces tú dices, con un cargador de 3.5. Entonces tú dices, ¿por qué? La razón no es el cargador, la razón es el carro, que no permite que pase más energía. Esa es la razón. Entonces ahí puntualmente, uno que tiene que hacer, tener claro en la ficha técnica, hay que pedirle al comercial del vehículo, la ficha técnica completa, cuál es la potencia máxima de carga del carro, para no decir, yo sí, mi híbrido, ya sea BYD, ya sea Hyundai, ya sea la marca que sea, me puede soportar los 7 kilowatts que me da este cargador, ¿sí? Este equipo que ustedes ven acá, al igual que hay muchos, hay unos de Celsia, hay unos de ABB, hay varias marcas que tienen un modelo similar, que lo que va a hacer este equipo es tener un sistema OCPP que permite que tú te puedas conectar a una aplicación, que haya una comunicación entre el cargador también en el carro, para que tú tengas una data importante acerca de tiempos de carga, kilowatts transmitidos. Sí, hay una información importante, pues para la gente que quiere tener un poquito más conocimiento y de saber cuánto le está costando la carga al fin y al cabo en su casa. ¿Sí? Estos cargadores son a prueba, o sea, tienen una protección IP57, entonces resisten el agua, resisten el polvo, pero sin embargo, frente a una tormenta en Bogotá, pues lo mejor ya sería tenerlo como con un techito, ¿sí? Hay unas preguntas aquí, por ejemplo, una vez mi mujer me decía, mi novia me decía, Andrés, fuimos a cargar el carro en una electrolinera y no, cuidado con la manguera, no nos vayan a poner los dedos porque ahí se electrocuta. Y, y esa es una pregunta que nos hacen constantemente. Si ustedes buscan en nuestras redes sociales en Ivinca, ustedes ahí pueden encontrar que yo a veces tengo un video donde le echo agua a un socket, ¿sí? Y pruebo que el cargador funciona correctamente. ¿Por qué? Porque tiene que haber una comunicación entre el cargador y el carro para que la energía empiece a transmitir. Eso es importante. Pues yo veo que por aquí alguien nos hizo una pregunta. Si la ficha dice 6.6 kilowatts, ¿le sirve este cargador? Entonces, si la ficha dice 6.6 kilowatts, lo máximo, Juan David, que va a permitir tu carro son 6.6. Entonces, le serviría, quedarían 4 por ahí que no pasan, pero funcionaría. O sea, te serviría más cargar a 6.6 que a 3.7, ¿sí? A 3.5, que sería lo que te da un carga lenta, ¿sí? Luego de este equipo, vamos a la carga rápida. Y aquí viene otra pregunta. Entonces a uno le dicen, oiga, yo tengo un carro híbrido y yo quiero ir a cargar en una electrolinera que hay en Unicentro que tiene 30, 60 kilowatts. No puedes. No, pero a mí me dijeron que sí podía. No, no puedes. ¿Pero por qué no puedo? Porque los conectores son diferentes. Entonces, por lo general, bueno, por lo general sí, en realidad, los carros tienen dos puertos de carga. Algunos carros chinos, sobre todo. Los más modernos europeos, Audi, BMs, incluso BYD, vienen en un solo puerto y ahí se conecta ambos conectores. No sé si tengamos una foto, Johan, Ok, pero más para adelante ahí lo resumirles, tenemos y ahí más bueno, a detalle. ahorita les mostramos, pero para resumirles ahí, son dos tipos de conectores. Entonces, un carro híbrido no tiene el puerto de carga rápida. Esa es la razón. Ahora, la carga rápida, y aquí les quiero dejar algo claro, es que inicia promedio en los 40 kilowatts, 30 kilowatts, y se va hasta hay cargadores de 2000 kilowatts en este momento, en el que tú cargas en 3 minutos. Son cargas súper rápidas, pero aquí pasa lo mismo que la carga en AC. Esto ya es carga en DC. Entonces, esta carga, primero, los carros tienen una potencia de carga máxima en DC. Entonces, tú tienes un 100% eléctrico con una batería por lo general tienen baterías de 30, 50 kilowatts. Los Audi e-tron tienen baterías de 100 kilowatts.
hay los BID 100% eléctricos, también tienen una batería de 100 kilowatts. Esos carros llegan a veces a o a permitir una carga máxima de 120 kilowatts, ¿sí? 150 kilowatts. Entonces, tú vas a un cargador como en Unicentro, en donde hay cargadores de 30, 40, 60, puedes cargar sin problema. Pero si tienes un carro que o la potencia máxima de carga es de 30, es de 40, el cargador es de 60, lo máximo que te va a dejar pasar son 40 kilowatts. Es lo máximo que te va a dejar pasar el carro. Si esa es tu potencia máxima de carga. Aquí me pregunta, ¿esos 50 kilowatts son en DC? Exacto. Estos de 50 kilowatts son en DC. ¿Yo puedo comprar el de 50 kilowatts para ponerlo en un estacionamiento, por ejemplo, como emprendimiento? Sí. Esta pregunta que nos hace Andrés también es muy importante porque muchos clientes me preguntan o me dicen, Andrés, yo quiero poner carga rápida a mi casa. Ayer, de hecho, teníamos una reunión con una empresa de flotas como de taxis y decían, nosotros queremos poner un cargador rápido aquí para que los carros carguen más rápido. Entonces ellos insistían que querían tener un cargador, pero cuando les dijimos el costo, porque estos son proyectos con una inversión en realidad 4 o 5 años y con unos precios altos y para iniciar, solamente el cargador puede costar 65 millones de pesos, la instalación puede costarte 100 millones de pesos si no tienes adecuada todavía la red eléctrica, ¿sí? De pronto no tienes la potencia contratada. Entonces, para el ejemplo que me pide Andrés, tú quieres ponerlo en un estacionamiento, en un estacionamiento, en un parqueadero. Pero si tú no tienes la potencia contratada mínima, tú vas a poner un cargador de 50, deberías de tener 50 kilowatts contratados que le soporten la energía al cargador, ¿sí? Entonces, no la tengo. Te toca pedirle a Enel o a, bueno, no sé qué otro distribuidor de energía ahorita en Bogotá, a Enel que te haga un aumento de potencia y ahí en ese aumento de potencia te van a cobrar obra civil, cables, un montón de cosas. Entonces, eso te incrementa el costo. Entonces, al final, una electrolinera pública termina siendo un proyecto como emprendimiento con inversión a 3, 4, 5 años, dependiendo del flujo de vehículos que vayan a cargar, y con una inversión de 150 millones a 200 larguitos. Entonces, ahí ya una empresa que hace logística decía, bueno, yo no puedo poner carga rápida, ¿sí? Me sirve tener carga lenta. Y con eso también el usuario que se compró un Audi, que se compró un BID, también se da cuenta de que no es posible poner un cargador de carga rápida más allá de los costos por la infraestructura eléctrica, ¿sí? Aquí me pregunta Juan David, ¿pero se puede conectar así sea 30 kilowatts y el cargador de 60? O sea, sí, si tu carro tiene una potencia carga máxima de 30 kilowatts y el cargador es de 60, tú lo puedes conectar, no va a pasar nada. Simplemente que solamente te va a transmitir la mitad de la energía, que son 30 kilowatts. Aquí hay otra pregunta que me hicieron hace poco y es, Andrés, es que me dijeron que la carga rápida daña la batería y lo que me recomiendan es que no puedo cargar la batería todos los días en carga rápida. Entonces, primero habría que ver cuál es la cuota que tú haces diaria de manejo. Pongamos que compraste los carros para ponerlos a taxiar, ¿sí? Entonces, bueno, en ese caso te toca ir a cargar todos los días. Sin embargo, Johan, yo no sé si aquí tengamos un gráfico de cómo es la carga A ver, para más adelante me mostrarles. parece que tengo una A curva de ver, carga. sí, a ver, es que les quiero mostrar que la carga inicia, tú llegas a cargar y el carro te recibe, si tu carro recibe 60, te recibe todo, el cargador te manda los 60 kilowatts. Entonces el carro carga del 0 al 80% en media hora, pero del 80% al 100% se demora media hora. Entonces la curva es como que te recibo toda la energía y luego me neutralizo un poquito y caigo. ¿Por qué hay una caída en la potencia de la carga? Porque lo que perjudica las baterías es el calor. Entonces, la energía que pasa produce calor y esa temperatura es lo que perjudicaría la vida de las baterías. Entonces, los fabricantes ya se dieron cuenta de eso porque al final los carros lo que más caro es la batería. Entonces, lo que hace el cargador, lo que hace el carro es decirle, no, güey, yo no te puedo recibir los mismos 60 kilowatts toda la hora, ya llegué al 80%, ya no te recibo 60, te empiezas a recibir 20. O sea, pasas de 60 a 20, a 30, a 18, ¿sí? Entonces eso lo que hace es que la batería no se sobrecaliente. Entonces, al final en el tiempo, pues eso sería la eficiencia y la degradación de la batería no, de aquí a 500.000 kilómetros no llega a ser más del 20%. Entonces ahí no habría tampoco un daño. De hecho, hay unos estudios muy recientes con Tesla y los Model Y en temas de degradación de batería y han superado pues todas las expectativas, ¿no?
No sé si quiera de pronto alguien preguntar algo o Johan opinar algo. Sí, mira, acá con este tema de la carga es como, este es el típico ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tú tienes un vaso de agua, una jarra de agua y vas al grifo, pero tu jarra está vacía. Entonces, como está vacía, tú abres el grifo a toda caña, o sea, con todo el caudal posible. Pero a medida que ya el vaso, la jarra ya se va llenando, tú también vas regulando. Entonces, algo similar sucede cuando tú vas a cargar tu vehículo 100% eléctrico en una estación de carga rápida. Digamos que tú tienes un vehículo que admite 80 kilovatios hora, te vas a una estación que justo es de 80 kilovatios hora, inicia la carga, el vehículo toma toda la potencia, aprovecha todo lo que el cargador le puede proveer, pero a medida que ya la carga se va elevando de porcentaje, 80% y así sucesivamente, también el flujo de energía se va ralentizando. Entonces, ese es un ejemplo que les podría ayudar a entender de cómo es que se realiza la carga en estaciones de carga rápida que ya están por encima de los 40 kilovatios hacia arriba. Exacto, exacto. Aquí nos pregunta Andrés Gutiérrez, la capacidad instalada de la empresa donde trabajo pasa los 50 kilowatts de potencia. ¿Puedo aprovechar esa ventaja para solicitar poner una electrolinera? ¿Es buena la idea de economizar costos? Sí, si tienes, sí, claro, es buena. Es buena la idea y ahí es importante, Andrés, hacer primero una visita técnica, saber en dónde está la subestación, dónde va a quedar el cargador. Eso también es importante, tanto para la carga en AC, o sea, los cargadores lentos, como la carga en DC. Antes de instalar el cargador hay que hacer una visita técnica, porque uno tiene que saber cuántos metros de cable se van a ir, si tú tienes un pozo a tierra, si hay que construir el pozo a tierra, hay que ver, hay que ver y depende de eso, dependen los costos, los precios al final. Eh, Ahora sí se vienen unas bueno, preguntas muy interesantes, Andrés. entonces, carga rápida. ¿Todos los cargadores son compatibles con mi vehículo eléctrico? No. Y eso tiene una razón muy importante, y es que cuando imagínense que el carro tiene conectores como los celulares, ¿sí? Entonces, el Android tiene el puerto Android y luego sacaron otro que era un poquito más grande. iPhone tiene Lightning y ahora sacó tipo C. Y bueno, Juan David nos pregunta, ¿cuándo es bueno recargar el vehículo cercano al 0%, al 50%, al 80%? Bueno, lo que te entiendo en la pregunta ahí sería cuándo es bueno cargar el vehículo o en porcentajes de carga. Ahora, como en todas las baterías de litio, igual que con los celulares, lo recomendable es nunca bajar del 20% y no llegar al 100%, mantenerlo del 20 al 80, ¿sí? Eso es lo recomendable. Gabriel tiene la mano levantada. Cuéntanos, Gabriel. Buenos días. Mi pregunta va basada en que si la batería cuando va en el 80% está todavía caliente y le recomiendan a usted no dejar cargar sino hasta el 80, hasta el 90, pues no se finalizó el tema del enfriamiento de la batería. Entonces ahí habría posibilidades de que sufriera la batería. Y pues yo francamente he llevado mi carro a porcentajes del 5%, 4% de descarga, porque hablan de que no es bueno en el sentido de que pues son módulos que no se van a utilizar si tú no dejas caer la batería tanto tiempo. Muchas gracias, un abrazo. Dale, Gabriel. Johan, yo creo que Buenísimo. tú tienes la Sí, respuesta. sí, claro, es que mira, al fin de cuentas hoy en día en el tema, en el sector de las baterías se está avanzando mucho, hay un montón de alternativas que se vienen planteando. Entonces, con el tema de la esperanza de vida, ya hoy en día todos los dealers te dan garantías por encima de los 8 años, 10 años de garantía. Pero, por ejemplo, digamos que tú vas a una estación de carga rápida, independientemente en el porcentaje que se encuentre tu vehículo, 2%, 5%, lo que sea, digamos que te están cobrando, a ver, no sé, a ver, yo lo pondría en dólares, 40 centavos de dólar por kilovatio hora, o te cobran por tiempo, no sé cómo lo están manejando allá, pero digamos que tú vas, llegas, te conectas, el vehículo aprovecha toda la potencia de la estación que te puede proveer, ya sea 80, 100 kilovatios, 120 kilovatios, la carga es súper rápida, en 30, 45 minutos ya estás en el 80%. Pero de ahí para arriba,
probablemente vas a tardar lo mismo que tardaste en pasar del 0 al 80%. Entonces, uno va por ahí. Con el tema de la temperatura y lo demás, ya lo comentamos, al fin de cuentas lo que hace simplemente ahí el vehículo es ralentizar la carga. Va ralentizando la carga hasta que finalmente las celdas terminan al 100%. Y lo otro que nosotros siempre comentamos es de que si tú tienes un cargador, un wallbox, digamos, uno de 7 kilovatios en tu casa, lo ideal es que si es que lo amerita, vayas a una estación de carga pública, porque bueno, se dio la circunstancia, aproveches la carga rápida, pero hagas el último porcentaje ya en carga en AC, o sea, con toda la tranquilidad del caso. Entonces va por ahí. Con el tema de las baterías se está avanzando mucho, hay muchas tecnologías en costos también, entonces ya Ah, no es un problema tanto como que, uy, los ciclos de carga y demás, o sea, ya está comprobado de que hay baterías que su nivel de degradación es muy bajo en 5 en 10 años. no, no solamente eso, yo quiero complementar que, a ver, por ejemplo, hace poco tenía una reunión, no estaba conversando con la gerente general de Audi aquí en Perú, y ella nos comentaba que las baterías de los e-tron son celdas, ustedes saben. Entonces la batería tiene un problema, ellos llevan el carro al diagnóstico, tumban la batería y se dan cuenta que la batería tiene un problema en esta celda. Entonces ellos no cambian toda la batería. Ellos van a la celda, cambian o reparan y arreglan. Entonces, hay uno, ¿qué es lo que pasa? Que esto como está en actualización todo el tiempo, entonces las baterías de hoy no son las mismas de hace 20 años. Entonces, ahí lo que pasa puntualmente, yo creo que también para complementar un poco tu pregunta, cuando el carro llega al 80%, no es que, yo lo desconecté y no lo dejé enfriarse. No, piensa más bien que la potencia de la energía disminuye, no solamente para el tema de que la batería estaba caliente, no, sino para evitar que la batería se caliente. ¿Sí me van a entender? Entonces no es una cosa así como tan radical de que llegó al 80% y yo tengo la batería a 40 grados centígrados, ¿sí? No, no va por ahí. Es más un tema de prevención. Y asimismo, aquí Andrés también nos decía que ha leído que hay tipos de baterías que no requieren tenerlas entre 20 y el 80, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? Eso son avances tecnológicos, pero lo que hay presente en este momento es que las baterías tienen unos ciclos, ¿sí? Entonces la batería puede tener 100.000 ciclos, 50.000 ciclos, entonces de ahí es de donde se habla de, pues no es recomendable descargar la batería al 0%. De hecho, los carros no lo permiten. A mí me pasó, yo hice un viaje con un 100% eléctrico y la batería me llegó al 4% y el carro no me andaba. Ya me botaba una alerta, me decía, no, no, el carro no anda y no anda. Entonces simplemente tenía la batería pues como para tener el carro ahí prendido y eso, pero no me andaba para ningún lado. Entonces no sé si quedó la respuesta Sí, clara, Gabriel. a ver. ¿Sí? No, sí, perfecto, perfecto, sí, Listo. esa duda la tenía, entonces, pues, o sea, entonces el tema va más basado en que, independiente de que la batería esté a alta temperatura, si uno desconecta, no está dañando la batería, No, porque eso es no, lo no que estás, creo. Y sí, dos, no pues, estás perjudicando. asimismo en el uso, cuando yo llego a una estación de carga, sea rápida o lenta, bueno, en este caso sería rápida, eh, es conveniente dejar enfriar o sea, entre comillas, dejar enfriar la batería para conectarla, o yo puedo llegar y de una conectar mi carro y empezar carga rápida, porque algunos dicen, como ¿Sí? está en movimiento, estás exigiéndole bastante, y para eso está el sistema de refrigeración, pero de todas formas el sistema está caliente. Entonces, he escuchado, porque más o menos llevo como 10 12 años con vehículos eléctricos, y hay gente que dice, no, yo la espero 10 minutos y ahí sí conecto el vehículo y empiezo a cargar en carga rápida. Bueno, yo la verdad, la primera vez que lo escucho, pero en nuestra experiencia no es así, ¿no, Johan? O sea, tú Sí, llegas y con el carro y no, con no hay problema. De toda, hecho, es que con toda la los tranquilidad. cargadores de carga rápida tienen, o sea, ¿qué es lo que pasa? La manguera del socket tiene unos huequitos por donde pasan los cables de energía, pero hay otros por donde va la comunicación entre el cargador
y la batería del carro, ¿sí? Entonces, el cargador rápido te proporciona un montón de información que no te da el cargador lento. Entonces, el cargador rápido sabe del estado de la batería, sabe el porcentaje de la batería, sabe el material del que está hecho la batería. O sea, no es tan... Por eso es que les llaman carros inteligentes. Entonces, yo lo que noto aquí, y esto ya es más intuitivo, es que hay toda una comunicación entre carro y cargador para prevenir cualquier accidente en temas de temperatura. ¿Por qué? Porque como la energía al final es calor, entonces no le serviría ni al fabricante ni en el caso de nosotros, proveedores de cargadores, tener un problema de temperatura que pueda provocar un incendio, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces hay un tema de comunicación entre cargador y vehículo que previene todo eso. Tal cual, tal cual. Mira, esta es otra típica pregunta, Andrés. Por ejemplo, o sea, si alguien tiene un híbrido enchufable, si va a una estación de carga rápida. Bueno, aquí esto es importante y es que, como les comenté, el híbrido enchufable no se puede conectar a carga rápida. O sea, no es posible, ¿sí? Los conectores son diferentes. Entonces, bueno, en esta foto, aquí podemos ver en esta gráfica los tres tipos de cargadores, el cargador residencial de 3.5 kilowatts, el de 7 kilowatts y el de carga rápida. Y en el tema de carga rápida, solamente se puede usar vehículos 100% eléctricos. En carga lenta sí puedes usar híbridos enchufables y 100% eléctricos. Pero en carga rápida, perdón, no es posible porque el conector es diferente. Es más grande, no sirve. Ahora no sé si podemos pasar a la gráfica de los conectores para Sí, aprovechar y mostrarles. acá está, mira, tal cual. O Esto sea, es, al lado esto izquierdo es. tenemos un híbrido enchufable y ese es el tipo de conector. Y al lado derecho uno 100% eléctrico. Sí, Andrés, dale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los carros tienen dos conectores, entonces tienen dos tapas. Algunos carros chinos tienen una tapa en el frente y la otra atrás para la carga rápida, para la carga lenta. Los carros de ahora más modernos, los últimos BYD, los Audi, BMs, los Hyundai, el conector viene así como está en el 100% eléctrico. Entonces, en el mismo conector está el toma para que conectes el cargador en carga lenta, en carga en AC, y conectes el toma corriente, por decirlo de alguna forma, o el socket de carga rápida, ¿sí? En un solo puerto, ¿sí? Esto es lo que no tiene el carro híbrido enchufable. Si se dan cuenta, este es el mismo conector, simplemente que en el carro 100% eléctrico tiene como dos agujeros más aquí abajo. Ahora, hay diferentes tipos de conectores. Hay conector chino, hay conector Tesla, hay conector japonés, hay conector europeo, hay conector americano. ¿Y eso por qué se debe? Porque cuando la electromovilidad llegó, no había regulaciones todavía, entonces a los países llegaba lo que dictara pues el comercio. Entonces, a Colombia específicamente llegaron muchos conectores tipo uno. ¿Y por qué razón? Porque el tipo uno permite la corriente en 110, mucho más, permite la corriente en 110. Esa es la razón, puntualmente. Entonces tú puedes tener un cargador de 7 kilowatts funcionándote con tipo uno, ¿sí? Entonces aquí me pregunta, tengo entendido que en carga lenta no hay problema llevar al 100% en cada recarga. Eso tiene una razón puntual, Fabián, y es que en carga rápida, si vemos una gráfica, la carga inicia muy rápido, recibes mucha potencia, luego se estabiliza y luego baja. En carga lenta no pasa eso. En carga lenta, un cargador inicia o el carro inicia a cargar y la carga es constante todo el tiempo. Tú siempre recibes los 7 kilowatts o los 5.6 o los 4, lo que te permita recibir el carro. Siempre recibes lo mismo. Entonces, esa es la razón puntual. Y pues sí, es una carga que cuida la batería. Eh, Aquí nos pregunta Jeremy. Pregunta, ¿es verdad que el desempeño del vehículo también puede cambiar su desempeño dependiendo de la temperatura de la batería? Bueno, ahí sí no sé, Johan, si tú tengas información acerca de eso. Y dice, a ver, ya, ¿qué dice? Sí puede cambiar el desempeño de la batería dependiendo de la temperatura. Sí, claro, o sea, Bueno, al fin de cuentas, cuando tú haces carga rápida, la comunicación es tal entre el vehículo con el cargador que también depende, o sea, el estado actual
con el que se encuentra la batería. Entonces, al fin de cuentas, va haciendo ese balanceo dinámico, va haciendo ese balanceo a medida que ya la temperatura lo considera pertinente, le va proporcionando más potencia y así sucesivamente. O sea, es un ciclo. Incluso más adelante voy a mostrar una curva de carga para que se pueda visualizar cómo es. O sea, hay incluso vehículos que inician arriba, luego hacen un valle, luego nuevamente hacen un pico y así sucesivamente. O sea, es un balanceo constantemente y eso se debe tal cual a la comunicación que existe entre el módulo de carga y el vehículo en sí. Sí, Johan, creo que aquí nos estaba preguntando Jeremy sobre la temperatura exterior. Y yo recuerdo, hace como 8 meses hubo un invierno muy fuerte en Nueva York, en Chicago, bueno, de pronto me equivoco en las ciudades. Y yo no sé si ustedes vieron en las noticias que habían un montón de carros Tesla descargados. Y entonces ahí sí respondo a tu pregunta y sí es cierto, si estamos atravesando un invierno de -20, la temperatura va a afectar la batería, entonces tú llegaste con tu carro al 80% y hubo ese bajón de temperatura y al otro día te despertaste con el 20 o con menos, la verdad ahí desconozco la información. Supongo que pasa lo mismo si atravesamos un calor muy brutal de 45, 50 grados, debe pasar algo similar. Entonces sí, Sí, ahí la temperatura termina afectando. claro, no, y también, o sea, más que todo, por ejemplo, cualquier equipo como tal, o sea, como cargador, tiene rangos de funcionamiento. Tiene rangos de funcionamiento. Lo van a poder visualizar en las fichas técnicas, como pueden ver, ¿no? O sea, cuál es el rango en el cual el cargador funciona como debería de ser. Y si ya superas esos límites, bien sea por un descenso o por un exceso de temperatura, las mismas protecciones, la misma computadora del cargador te lo va a sacar fuera de servicio. Entonces eso por el lado de la seguridad está garantizado también. Aquí nos pregunta Juan David, ¿qué tan buenos son esos cargadores portátiles? Mira, para mí son excelentes. O sea, el cargador portátil tiene por obligación, yo creo que eso debería ser requisito en el código de la policía de tránsito, debe ir en el carro. Mira, yo me fui de viaje, en un viaje de 500 kilómetros y de verdad no me lo llevé por pereza, porque yo dije, ¿para qué voy a meter eso en el baúl? Yo confío que el cargador rápido que hay en el destino donde yo estoy va a funcionar. Pues no funcionó, no funcionó el cargador, yo me quedé varado, allá iba con un amigo que venía de viaje, iba con ustedes imaginan cargar con la novia de uno, quedarse en medio de la nada sin batería en el carro, no saber para dónde ir. Bueno, a mí me salvó que Johan me mandó ese cargador. Entonces, con ese cargador de emergencia, yo dejé el carro cargando, ese carro tiene una batería de 30 kilowatts, creo. Tiene más o menos Sí, 350 kilómetros de autonomía, de tener como 30, 40 kilowatts. Yo lo dejé cargando más o menos 3, 4 horas y eso me dio como 10, 15% de batería. Eso me permitía a mí moverme mientras encontré un cargador de 7 en un hotel que me permitió cargar ahí ya el carro a 100% y poderme devolver. Entonces, honestamente, Juan David, y a todos los que están aquí presentes, yo les aconsejo que tengan siempre un cargador de 3.5 kilowatts, que eso los desvara. Aquí pregunta Fabián. ¿Es cierto que los cargadores portátiles no se debería poner a cargar más de 8 horas porque puede sobrecalentar la red de la casa? ¿Qué comentas ahí, Johan? No, o sea, si tú le garantizas tal cual, o sea, el propósito es de que el punto donde tú te conectes, o sea, no usar adaptadores, no usar de repente un toma que esté en mal estado, pero si tú tienes un toma que está en muy buen estado, los calibres, los conductores que energizan esa toma son, o sea, están acorde a la corriente que te va a solicitar el cargador portátil o independientemente del cargador, no tienes ningún problema, lo puedes tener ahí cargando todo el tiempo. Porque al fin de cuentas, o sea, si es que la infraestructura y demás, la instalación está bien realizada, si hay un exceso de temperatura y demás, los térmicos, los tacos van a terminar saltando. O sea, antes de que ocurra ahí, se fundan los conductores o haya un cortocircuito, los tacos, no sé cómo lo llaman ustedes, bueno, acá las Sí, llaves y los demás, tacos. Sí. sí, terminan respondiendo, porque ese es su propósito como tal. Pero no, si tú garantizas, o sea, por eso es el afán, ¿no? De que nosotros decir, mire, señor, si usted va a instalar un cargador, ya sea de 3.5 de 7 kilovatios, por favor, o sea, garanticemos que los conductores, que los tacos estén bien dimensionados. Entonces, para que si se presenta ese tipo de casuísticas y demás, uno, están ahí los tacos presentes, que deben estar bien dimensionados, y lo otro es
por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos ha pasado? Que alguien se compra un cargador de 7 kilovatios que consume 32 amperios en una red 220 y lo quiere conectar a la toma que tiene ahí, la que justo lo tiene ahí al lado de su parqueadero. Entonces, uy, no, está como que súper sencillo. Y cuando tú le terminas diciendo, mire, señor, no puedes conectarlo ahí, o sea, sí lo puedes, pero no vas a poder aprovechar los 7 kilovatios, porque si tú me dices que lo vas a conectar ahí, yo te voy a restringir, voy a programar el cargador para que te funcione a menor potencia, porque ya tenemos conocimiento de que un toma corriente, la infraestructura eléctrica, el diámetro de los cables, no soporta lo que el cargador en su momento lo va a solicitar. Entonces, por ahí va siempre la acotación de que previo a hacer una instalación, solicitar a alguien de que tenga conocimiento, de que si se dimensione bien la parte eléctrica, las protecciones, la capacidad de los conductores y no tenga ningún problema si el carro lo tiene cargando 10 horas, 12 horas o el tiempo que se requiera. Exacto. O sea, hay un riesgo eléctrico, Johan, pero para prevenir ese riesgo eléctrico hay que tener a las personas clave que sepan correctamente y que no le hagan a uno. Mire, nos pasó un cliente en Perú, que nos compraron un cargador Alien X, el de 7 kilowatts, y ellos mismos lo instalaron. Y casualmente fue en el sitio donde yo fui a cargar. Y cuando llevé el carro a cargar, el carro me cargó hasta el 90%, luego las llaves se saltaban, los tacos se saltaban. Gracias a Dios no pasó nada, no hubo mayor cosa, simplemente se quemó el taco, pero la razón principal es que la energía era tan fuerte que los cables se quemaron y pues se fundió. Entonces el carro, ahí tampoco pasó nada con el cargador ni con el carro. Entonces aquí no queremos meterles terror, sino que simplemente dimensionen que si ustedes hacen una instalación y esa instalación no quedó correctamente, pueden perjudicar la red eléctrica de la casa, el cargador y el carro. ¿Sí? Hay todos los casos en el mundo sobre carros quemados por temas de instalaciones eléctricas mal hechas. Entonces, eso por ahí. Pregunta Juan David, ¿qué diferencia hay entre cargador tipo 1.2 y o nivel 1.2? ¿Quieres responderla, Johan? Mira, hay niveles de carga, niveles de carga. Hay un estándar americano y un estándar europeo. Entonces, para no enredarlo, el nivel de carga uno, según la imagen que estoy presentando, sería el cargador portátil. Bajo el estándar americano, sería el nivel de carga uno, utilizar un cargador portátil. El nivel de carga 2 sería el cargador que está ahí al lado, el wallbox, el que va ahí en el pedestal o el que va adosado a la pared. Ese sería un nivel de carga 2. Y el nivel de carga 3 sería ya carga rápida, el módulo completo, independientemente de la potencia. Entonces, tres niveles, nivel de carga 1, nivel de carga 2 y nivel de carga 3. Por ejemplo, en este slide, lo que estamos haciendo es presentar la figura de que si tú tienes un vehículo híbrido enchufable o 100% eléctrico, vas a poder utilizar todos los cargadores, ya sea nivel de carga 1, que es un portátil, nivel de carga 2, que es un wallbox, que lo tienes ahí en la casa, en el centro comercial, o el nivel de carga 3, un centro comercial y demás. Mientras que si tú tienes un híbrido enchufable, solamente vas a poder realizar carga en nivel 1 y nivel 2, que sería con el cargador portátil o con un wallbox. Y no vas a poder utilizar carga rápida simplemente porque ya vimos en la otra imagen anterior que los conectores, los puertos no son compatibles. El conector, el cabezal de un cargador de carga rápida, independientemente del estándar y demás, es un cabezal robusto, compacto, más complejo, pero como vemos, por ejemplo, acá, este es un estándar europeo. Este es el famosísimo Combo 2. A la derecha, en conjunto, cuando utilizas todo el combo completo, haces una carga rápida. Pero, por ejemplo, a la izquierda, tú solamente puedes hacer carga en AC, o sea, con estos dos cargadores, con los que tenemos acá arriba, con el portátil y con el wallbox, nada más. Pregunta Juan David, ¿qué marca recomiendan de cargador portátil? Y Vinca, la de nosotros. Es más, nos puedes contactar si quieres, ahorita te dejamos mi número y el número de Johan, te damos un 5% si quieres en descuento del cargador portátil, pero 100% Vinca. Pregunta Fabián, ¿recomiendan un elevador de voltaje en caso de mi cargador eléctrico portátil solo reciba 220? ¿Qué piensas, Johan? Si hay la oportunidad, sería ideal.
O sea, ahí es tratar de sopesar el costo-beneficio, ¿no? Porque al fin de cuentas todo se resume en un gasto monetario. Y si no, o también ver también la necesidad, ¿no? Si tu vehículo está estacionado cierto tiempo y de repente tu recorrido en millas o kilómetros, no es que recorras 200, 300 kilómetros al día y el tiempo que el vehículo está estacionado es suficiente para cargar en una red de 110, o sea, no habría mayor necesidad. Pero si lo requieres, quieres que la carga de repente se acelere un poco más y tu requerimiento, tu día a día lo amerite, sí sería una muy buena opción. Entonces, acá Johan, en este, sí, no, responde y ya te hago otra pregunta. sí, mira, acá en este slide la pregunta es qué opciones de cargadores, lo típico, ¿no? Ahí la pregunta, ¿no? Oye, ¿yo puedo tener una estación de carga rápida en mi casa? Entonces, Andrés, vamos con la respuesta. Bueno, un cargador de carga rápida en la casa, imposible. O sea, como les comenté, tienes que tener una potencia contratada de 60 kilowatts, mínimo 40, dependiendo del cargador. Y adicionalmente los costos de inversión son muy elevados. Un cargador en carga rápida, el de 60, está en 65 millones de pesos. Entonces, ahí de entrada ya hay una inversión fuerte. Por eso los cargadores de carga rápida, por lo general, los vas a ver en estaciones de gasolina, centros comerciales, porque se utilizan es como modelos de negocio. Esa es la principal razón. En casa y en apartamento o en zonas comerciales, residenciales, restaurantes y demás, ¿qué cargadores puedes usar? Cargadores de 3.5 kilowatts o cargadores de 7 kilowatts e incluso hasta cargadores de 11 kilowatts. Hay vehículos que reciben 11 kilowatts tranquilamente, entonces incluso hasta 11. Eh, Johan, Andrés preguntaba que si se pueden energizar nuestros cargadores con paneles fotovoltaicos. Sí, sí, tal cual. O sea, al fin de cuentas, lo que nosotros requerimos para el cargador es garantizarle la potencia que requiere. La fuente de energía es indistinta. Tengas ahí un banco de baterías, tengas paneles solares o cualquier otro tipo de energía renovable o alternativa que tú tengas ahí integrado en tu galpón, en tu casa o en tu centro comercial. Entonces, con el tema de la fuente de energía es totalmente independiente. El propósito es simplemente garantizar, ¿no? Si tú vas a instalar un cargador de 60 kilovatios, tú tienes que garantizarle la potencia que el cargador te va a solicitar. Eso es el asunto. Dale, dale, continuamos Sí, con la mira, por diapositiva. ejemplo acá, ¿Listo? esta es otra típica pregunta, ¿no? ¿Qué se necesita o qué necesitamos para uno tener tu cargador en casa o en apartamento? O sea, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Bueno, es que aquí nos está escribiendo Julio. Bueno, primero, gracias Julio por tu recomendación de que señalemos con un puntero, porfa, cuando estemos especificando acerca de algo para que quede claro sobre qué cosa es la que hablamos. Y nos pregunta también si podemos indicar cuál sería el factor, un segundo, de potencia de estos cargadores. ¿De cuáles cargadores específicamente? ¿Los de 7 kilowatts te refieres? Si son los de, o sea, ¿qué marca la potencia? Este cargador de emergencia, nosotros en nuestra empresa, este modelo es el tipo Pocket y es un cargador de 3.5 kilowatts, esa es la potencia. Y en este, que Claro, es el modelo Alien X, sí, sí, Andrés. No, con respecto al factor de potencia nos está preguntando con el rendimiento de los equipos. El 99%, dale, dale tú. 98, 99%. Ok, ok, ok. Ujú, tal cual. Dice Hermes, efectivamente, cuando la instalación eléctrica es deficiente se va a aumentar la resistencia y cuando esto sucede siempre se va a generar un fenómeno el cual es temperatura excesiva, la cual generaría un posible cortocircuito. Bueno, Mirko ya respondió, factor de potencia del 0.99. Bueno, perfecto. Continuamos. Sí, continuamos. Entonces, Mira, con dale, los Johan. requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para que tú puedas tener uno de estos dos cargadores en casa? O sea, lo estamos enfocando en 3.5 y 7 kilovatios porque son los cargadores que en el mejor de los casos lo podemos energizar en una red de 220. De que podemos migrar para 11, para Bueno, denme 22 desayuno si kilovatios, puedes. de que podemos migrar a mayores potencias en AC, sí, pero, Quiero o sea, queso con café y huevo. a ver. Ya, ya ¿Ya? está, ya Ahora sí. está. Entonces, Ya lo silencié. entonces, enfocado en los cargadores, en estos dos cargadores, que es lo típico, que es por default, por defecto, que uno puede tener ahí en casa o a la mano. Entonces, para lo que es cargadores de 3.5 kilovatios,
Lo primero es garantizarle que los conductores, los tacos y toda la paramenta eléctrica soporte los 16 amperios. Eso número uno. Lo otro es la puesta a tierra. La puesta a tierra, si es que está pendiente de mantenimiento, si es que aún no se la tiene, nosotros lo recomendamos tanto por seguridad de los usuarios principalmente y también para evitar cualquier problema o defecto con la unidad, con el vehículo. Entonces, una puesta a tierra que esté por debajo de los 10 ohmios. Mientras que para los de 7 kilovatios, nuevamente, la lógica va tal cual, garantizar que los conductores que estén bien dimensionados para que estén en condiciones de transmitir los 32 amperios. Y en lo que respecta a la puesta a tierra, se mantiene tal cual, una resistividad que esté a lo sumo con 10 ohmios. Listo, Andrés, por ejemplo, este es un tema muy interesante que lo hemos venido trabajando. El costo, ¿cuánto? A ver, el tema Bueno, del ¿cuánto nos billete. cuesta instalar un ¿Cuánto cuesta cargador en la instalar un casa? cargador en casa? A ver, Bueno, ¿cuán- primero, en una casa hay unos pros y unos contras, en un edificio hay unos pros y unos contras. Pros de instalar en una casa, no le tienes que pedir permiso a nadie. Entonces, ¿por qué? Porque en un edificio tú vas a tener que hablar con la junta directiva, vas a tener que preguntar si el parqueadero hay otra persona que parquea ahí, de dónde se va a sacar la fuente de energía, si es de tu misma fuente de energía desde tu mismo tablero o si va a ser desde la fuente de energía comunal. Entonces ahí hay unos pros y unos contras. En la casa puede encarecer el costo de instalación que tú no tengas un pozo a tierra adecuado y que no esté en funcionamiento, porque habría que hacer un pozo a tierra. Y en el edificio, por lo general, ya se cuenta con un buen pozo a tierra, entonces ahí habría un menor costo. ¿Qué puede pasar en la casa? Que pues puede ser que la fuente de energía esté más cerca al sitio en donde va a quedar puesto el cargador. Entonces, pues por ende se va a gastar menos cable y pues la instalación va a salir más económica. En un edificio, ¿qué puede pasar? Que tú estás en el sótano 4 y vives en el piso 10. Entonces, si sacamos la fuente de luz desde tu tablero en el piso 10, te vas a tener que mandar 30 metros de cable y va a encarecer la cotización, va a encarecer el servicio de instalación. Entonces, ahí hay unos pros y unos contras. Yo les quiero dar unos números con lo que hasta el momento se ha hecho para que ustedes tengan una idea. Y es que las instalaciones eléctricas pueden ir desde el 1,5 millones hasta los 6, 7, dependiendo de lo que se necesite para poder instalar el cargador. Esas instalaciones son sin el cargador, ¿sí? Por todas las razones que ahorita les hemos venido comentando de los riesgos eléctricos que hay y demás. No sé si quieras complementarlo con algo, Johan. Sí, pero justamente, ¿no? Para eso es lo que nosotros, previo a cualquier propuesta que nosotros compartamos, es hacer una visita técnica. Entonces, en esa visita técnica vemos la situación actual de la parte eléctrica y qué es lo que se requiere, todas las actualizaciones que nosotros necesitamos realizar para instalar el cargador que tú necesitas en este momento. Entonces, hacemos la visita principalmente para sacar nuestro metrado, ver la situación actual, qué actualizaciones necesitamos realizar y en base a eso ya brindamos una propuesta justa y acorde a lo que nos hemos encontrado. Eso. Continuemos. A ver, otra. Bueno, Uy, ¿cuánto este es tiempo lleva cargar mi muy, vehículo de Red 220, Johan? A ver, acá este es muy interesante. En red 220, ojo, estamos trabajando en redes de 220 voltios. Por ejemplo, para un híbrido enchufable. Tenemos un híbrido enchufable que tiene una batería, para este caso, de 18 kilovatios hora, 18.1 para ser más exactos. Y acá va con este dato. Por ejemplo, este es un híbrido enchufable, pero solamente admite 6.7 kilovatios. Y ese dato, ¿quién te lo tiene que proporcionar? Te lo tiene que proporcionar el fabricante, o sea, el comercial que te está proveyendo el vehículo de cajón tiene que proporcionarte, ¿no? Este vehículo carga en AC a cierta potencia, porque al fin de cuentas el vehículo es quien gestiona la carga en todo momento. Entonces, por ejemplo, a este vehículo híbrido enchufable, si el cliente tiene un cargador de 7 kilovatios, no va a aprovechar los 7 kilovatios. Está muy próximo, sí, pero no va a aprovechar los 7 kilovatios. Entonces, para calcular los tiempos de carga es muy sencillo. Simplemente lo que vamos a hacer es
en el numerador, en la parte superior, colocar la capacidad de la batería, por ejemplo, en este caso, 18.1 kilovatios hora, y lo vamos a dividir por la potencia del cargador que vamos a utilizar. Por ejemplo, en este caso, un cargador de 3.5 kilovatios. Entonces, utilizando un cargador portátil para cargar un híbrido enchufable, ¿cuánto tarda aproximadamente? 5 horas. Ahora, ¿qué tal si tú no tienes un cargador portátil? Si no tienes de repente un wallbox, uno que ya está en condiciones de proporcionarte 7 kilovatios. Ahora nuevamente la misma lógica. La capacidad de la batería, 18 kilovatios hora, entre los 7 kilovatios. No lo divido en 7 kilovatios, ¿por qué? Porque el vehículo no deja pasar los 7, solamente deja pasar 6.7. Entonces, ahí obtenemos un resultado de 2.7 horas. Entonces, en grandes rasgos, ya hablando en términos generales, independientemente de la marca, un híbrido enchufable, los tiempos de carga están entre 5 a 3 horas. Va a depender ya del tipo de cargador y cuánto esté condicionado a recibir el vehículo también, porque al fin de cuentas el vehículo es quien marca la pauta en todo momento. Y con respecto a carga rápida, como ya hemos mencionado, un híbrido enchufable no aplica hacer carga en DC. No permite ir a una estación de carga rápida y de repente tener menores tiempos de carga. Mientras que para un vehículo 100% eléctrico, la lógica es la misma, tal cual. La única diferencia que ahora la batería, como es de mayor capacidad, por consiguiente, también los tiempos de carga se van a prolongar. Por ejemplo, acá este vehículo, que es de la marca Lexus, tiene una batería de 71.4 kilovatios hora. En AC, carga en AC, deja pasar 7 kilovatios, pero en DC deja pasar 150 kilovatios. Entonces, siempre el vehículo, eso lo quiero recalcar, siempre el vehículo es quien gestiona la carga. Entonces, por ejemplo, este vehículo 100% eléctrico nos va a terminar cargando en 20 horas si utilizamos un cargador de 3.5 kilovatios. Pero si utilizamos un cargador de 7 kilovatios, lo podemos cargar en 10 horas aproximadamente. Mientras que si ese mismo vehículo vamos a una estación de carga rápida, que podría ser de 60, 120 kilovatios, ya estamos hablando de tiempos de carga de 50, 25 minutos o incluso menos. Porque, por ejemplo, este vehículo deja pasar 150 kilovatios hora. Si yo me voy a una estación de 60 kilovatios hora, le queda pequeño todavía. ¿De que puedo cargar? Sí, puedo cargar. Pero si hubiese la posibilidad de acceder a una estación que sea igual de 150 kilovatios o superior, sería mucho mejor, porque los tiempos de carga también disminuyen drásticamente. Pero en términos generales, un vehículo 100% eléctrico por cada hora de recarga, usando un cargador de 60 kilovatios hora, se obtiene 300 kilómetros de autonomía. Buenísimo. Claro, ¿está ahí, muchachos? ¿Alguna inquietud? Bueno, continuamos porque aquí se pone Sí, agisoso. sí. ¿Cuánto me costará cargar el vehículo en mi casa? A ver, Andrés. Aquí depende del kilovatio hora, depende de lo que le cobren. Entonces resulta, y aquí cambia en todos lados, porque, por ejemplo, que supongamos que en Bogotá nos cobran 800 pesos por el kilovatio hora. Entonces, si multiplicamos 800 pesos por la carga completa, que son 18.1 kilowatts, pues nos va a dar 14.000, pongámosle, redondeémoslo a 15.000 pesos. Eso es lo que te costaría una carga completa en un carro híbrido enchufable con una batería de 18.1 kilowatts. Sin embargo, si tú te vas para Barranquilla, en donde ya no te cobran 800 pesos, sino que te cobran 1.200, pues te va a salir un poquito más caro. Lo mismo pasa con el carro 100% eléctrico. Entonces, si la batería del 100% eléctrico es de 71 kilowatts, ¿sí? y el kilovatio cuesta 800 pesos, más o menos la carga completa te estaría saliendo, redondeémoslo a 60.000. Ese sería el promedio del costo de la carga, lo que te terminaría valiendo, pues, cargar completo del 0 a 100 tu carro en la casa con un cargador, ¿sí? De 7 para un carro 100% eléctrico. Esa sería la Sí, tasa, o pues. sea, acá la lógica es simplemente ver cuánto te están cobrando a ti por el kilovatio hora, ¿no? Entonces, ese costo, como comenta Andrés, es variado dependiendo quién sea tu comercializador, quién sea tu proveedor. Ese costo se tiene que multiplicar por el tamaño, por la cilindrada, entre comillas,
de la batería. Y ahí vas a obtener un cálculo de cuánto a ti te cuesta tener una carga del 0 al 100%. Exacto. Bueno, Bueno, esos estos son son... algunos casos. Dale, dale, tranqui. Sí, sí, no, o sea, nosotros como Ivinca ya estamos en toda la región, en Colombia, en Perú, en Chile, estamos en Paraguay también, pero acá principalmente trabajando a través de la mano con los dealers, ¿no? Entonces, por ejemplo, son estaciones de carga rápida, en centros comerciales, son cargadores de 7 hasta de 22 kilovatios. Entonces, esos son los proyectos. Por ejemplo, acá tenemos con una BYD, que es un cargador de 7 kilovatios, que también ellos lo entregan con el vehículo. No sé cómo lo vienen manejando para Colombia, BYD. No sé si les entregan un cargador como estos, uno de 7 kilovatios o solamente un portátil. Entonces, pero más o menos ese es el panorama y tratar de responder estas consultas, esas inquietudes. Sé que es un tema nuevo para algunos, para otros de repente ya están mucho más familiarizados con el tema. Esto se viene para más. No es que la electromovilidad es por unos días o por una temporada. Esto cada vez se está poniendo más fuerte. Hay nuevas tecnologías por el lado de baterías, por el lado de vehículos también. Entonces, hay muchos avances. Estoy seguro que en 3, 4 años la información que se les compartió en este momento probablemente habrá que actualizarla porque esto va para más. No sé si Andrés les querrías ahí dar un mensaje final para ir finalizando acá la sesión. No, motivarlos y agradecerles por unirse a esta reunión. Ya llevamos una hora larguita. Les acabo de compartir mi número y el número de Johan para cualquier consulta que nos quieran hacer. Respecto a los cargadores, la infraestructura de carga, nosotros en Ivinca no solamente proporcionamos los cargadores y hacemos el servicio de instalación, sino que también tenemos el servicio de plataforma. ¿Y eso qué quiere decir? Que si tú, por ejemplo, quieres instalar, puedes devolverte a la slide de Plaza San Miguel, por favor. Ya, ya. A ver, por ejemplo acá. Claro, Tú, por ejemplo, exacto. tienes un parqueadero y quieres poner 4 o 5 cargadores para cobrar por carga, nosotros te proporcionamos la plataforma para que puedas cobrar, ¿sí? Entonces, entonces tenemos el servicio completo. Lo que estamos haciendo aquí en este momento es partiendo inicialmente de poder generar un servicio de consultoría, asesoría, porque creemos en un servicio integral, pues 360. Entonces proporcionamos el cargador, la instalación y la plataforma para que la gente pueda pagar y nuestro cliente pueda cobrar. Agendado, Andrés, ¿y cuál es el descuento? Bueno, no, comunícate ahí, Andrés, ahí te acabo de compartir mi número, escríbeme y vemos qué necesidad puntual tienes y con gusto nos reunimos y vemos qué posibilidades hay de generar un descuento, ver qué cargador es el que necesitas, y para todos lo que necesiten, pues ahí está mi contacto. Eh, Nada, de nuevo agradecerles, invitarlos para que vayan a las estaciones que hay en Colombia, en Bogotá, en Medellín. César dice, si es un apartamento y la administración no aprueba la instalación, ¿hay alguna ley en Colombia que se pueda acoger el dueño del carro para tratar de lograr la instalación? Yo lo veo complicado. Hay algunos, eso depende de las juntas directivas. Ahí lo que tú podrías hacer es apelar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué las juntas directivas se niegan o las administraciones se niegan a que tú instales un cargador? Por el temor a que la energía que saques sea del consumo común del edificio. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Dos cosas. Primero, decirles, yo saco la energía de mi medidor. Entonces, a ti te van a cobrar en tu recibo, en el recibo de César, lo que consume tu carro. Solo te lo cobran en tu recibo. ¿Ya? Entonces, ahí esa es una forma de poder responderles a ellos. Supongamos que esa instalación, por X o Y razón, te sale muy costosa. Entonces, tienes otra forma y es poner un medidor, pones el cargador y pones un medidor para ti. Entonces, tú sabes a ciencia cierta que este mes consumiste 50 kilowatts y esos kilowatts valen, voy a poner un ejemplo, 70.000 pesos. Y eso es lo que tú le vas a dar a la administración. O sea, sí hay formas de poder llegar a acuerdos, o sea, hay soluciones. Ahí también les podríamos prestar el soporte. Yera me dice, tengo un negocio
tengo instalado el Wallbox que me dio BID y me ha funcionado muy bien. Quiero instalar unos dos más de carga lenta en el parqueadero por interno. Vale, vale, Jeremy, estamos súper conectados. Me escribes, ahí te dejé volver a poner mi número y el de Johan para seguir en contacto. Y ya, Buenísimo. eso era todo. Les agradecemos que tengan un muy buen día y cualquier consulta ya tienen nuestros contactos, independientemente de la marca que tengan del cargador, porque o sea, ese es yo creo que acá estamos para apoyarnos, escríbanos, si es que ya tienen un cargador de un tercero, también coméntenos, envíennos una foto de preferencia, tengo este cargador, una copia del recibo porque es imprescindible para ver qué red tienen 220, 110, o sea, mientras más información nos proporcionen, nosotros vamos a poder darles una mejor propuesta o darles alternativas. Entonces, con gusto, estamos atentos, así es que de nuestro lado eso sería todo, que tengan un muy buen día. Yo quiero, por último, invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram. Ahí hay mucho contenido que subimos constantemente sobre cómo se carga, diferencias de los cargadores, bueno, parte de lo que le hemos explicado acá. Y también a que nos sigan en YouTube y en Spotify. Ahí tenemos podcast, hay mucho material que pueden entrar a revisar. Estamos como evinca.tech. Bendiciones y muy, muy feliz día. Muchas gracias. Buen día para todos.